Hola, bienvenido a tu material de apoyo titulado ¿Cómo diseñamos el plan del experimento? Este material está destinado para los estudiantes del quinto grado de secundaria del área de ciencia y tecnología. Comenzamos. Ante las opciones para las posibles preguntas de investigación con cada variable independiente, estamos en el caso del lanzamiento de un objeto con un paracaídas, tenemos dos propuestas para hacer nuestras preguntas de investigación. La primera es ¿qué relación existe entre el largo y ancho, o sea, el área del paracaídas y el tiempo de descenso de este artefacto tecnológico? La segunda opción, considerando también la otra variable independiente que puede influir en el tiempo de descenso, es de qué manera el tipo de material del paracaídas influye en su tiempo de descenso. Ante estas dos preguntas de investigación, nos proponemos entonces las siguientes interrogantes. Si la pregunta que seleccionamos es, para nuestro informe de indagación, ¿qué relación existe entre el largo y ancho, o sea, el área del paracaídas y el tiempo de descenso? Te estarás preguntando, ¿qué debo hacer ahora? Pues la respuesta es, tienes que diseñar tu procedimiento, o sea, tu plan del experimento, que debe contener el listado de acciones a realizar. Asimismo, el listado de materiales, instrumentos y herramientas. Y por supuesto, no te olvides las medidas de seguridad personal y del espacio que vas a utilizar. Comenzamos con un ejemplo. Si nuestro plan de experimento es para la primera pregunta de investigación referente a la relación que existe entre el área del paracaídas y el tiempo de descenso, pues nuestro procedimiento sugerido puede ser el siguiente. Primero, diseñar 6 paracaídas de plástico con diferentes áreas, por ejemplo de 20 por 20, 25 por 25, 30 por 30, 35 por 35, 40 por 40 y 45 por 45. Esta primera acción es una acción de para manipular, ya que aquí estamos manipulando la variable independiente, es decir, el área del paracaídas, el tamaño. Nuestra siguiente acción será que cada uno de los paracaídas será atado a una caja de Tetra Pak vacía de 1 litro. Aproximadamente su peso es entre 45 y 50 gramos y los dejarás caer ya abiertos estos paracaídas desde una altura de 3 metros. Esta segunda acción de nuestro procedimiento obedece a una acción para observar. En este caso estamos observando a las variables intervinientes, peso de la caja y por supuesto la altura de la caída. Enseguida planteamos la siguiente acción dentro de nuestro procedimiento. Repetir este procedimiento, pero esta vez para cada uno de los paracaídas atados al envase, comenzando con el de menor largo y ancho. Luego de registrar los tiempos que demora en llegar al suelo. Esta acción obedece a una acción para medir en nuestro procedimiento. ¿Qué cosa estamos midiendo? La variable dependiente, es decir, el tiempo de descenso del paracaídas. Y por último, proponemos en nuestro procedimiento soltar el envase de Tetra Pak sin paracaídas desde la misma altura y registrar el tiempo que demoró en llegar al piso unas 3 veces. Trabajaremos con la media. En este caso, esta acción es para prever el grupo control. ¿Qué sucede si la caja desciende en el mismo tiempo que lo haces con la ayuda del paracaídas? Pues sencillamente estaríamos comprobando que el área del paracaídas no influye para nada en el tiempo de descenso. Por esa razón es necesario justamente tener nuestro grupo control, que estará formada por la caja de Tetra Pak que se dejará caer sin ayuda de un paracaídas. A este procedimiento, como podrás ver, se necesita una serie de materiales, como el plástico, pabilo. Asimismo necesitaremos de repente algunas herramientas, tijeras, cúters, y por supuesto los instrumentos para medir, como una wincha y el cronómetro. Y si por ahí tenemos de repente alguna balanza para determinar el peso de la caja. No olvidemos algunas medidas de seguridad, como por ejemplo pedir la supervisión de un adulto, ya que vamos a lanzar los objetos desde una altura de aproximadamente 3 metros o más. Asimismo, de repente necesitaremos durante la construcción del paracaídas algunas medidas de seguridad para no cortarnos o herirnos. Continuamos. ¿Cómo sería entonces la tabla para nuestro experimento con la primera pregunta? Pues la tabla para registrar los datos sería la siguiente. Como puedes observar, al lado izquierdo he puesto los 6 tipos de paracaídas que voy a construir, indicando los largos y anchos de cada paracaídas.
Y en las columnas de la derecha pongo los tiempos de descenso, estos en segundos, por eso pongo entre paréntesis su unidad de medida. Haré 3 intentos y luego obtendré la media, es decir, el promedio de estas 3 pruebas que voy a hacer para cada uno de los paracaídas. Este será mi tabla de registro de datos. Bien, con esta información lo trasladamos a nuestro informe de indagación y manos a la obra. Ahora sí, necesitamos comenzar a construir nuestro paracaídas para llenar esta tabla de datos e ingresarlo en nuestro informe. Proseguimos. Si la pregunta de investigación en este caso para tu experimento fuera que de qué manera el tipo de material del paracaídas influye en el tiempo de descenso, pues entonces, ¿cómo sería el plan de experimentos? Igual que el ejemplo anterior, diseñamos nuestro procedimiento que contendrá lo siguiente. El procedimiento para esta segunda pregunta de investigación contiene las siguientes acciones. La primera, diseñaremos 3 paracaídas de plástico, tela y otro material, puede ser yute o papel, con una misma área 40 por 40. Aquí resalto que esta primera acción es para manipular la variable independiente, que en este caso es tipo de material del paracaídas, y por supuesto estoy incluyendo allí una variable interviniente, que es que tendré que tener mucho cuidado y controlarla. Nos referimos al área del paracaídas, al tamaño. Todos los paracaídas, que serán de distinto tipo de material, tendrán una sola medida. Enseguida, cada uno de los 3 paracaídas será atado a una caja de Tetra Pak vacía y los dejarás caer ya abiertos desde una altura de 3 metros. Nuevamente, esta acción es una acción para observar. En este caso estoy observando para controlar las variables intervinientes. ¿Cuáles son las otras variables intervinientes? Además del área del paracaídas o el tamaño que tenemos que controlar para que no alteren los efectos del experimento. Pues estas son justamente el peso de la caja y por supuesto la altura de la caída. La tercera acción será repetir este procedimiento para cada uno de los paracaídas atados al envase, luego registrar los tiempos en que demoren en llegar al suelo. Esta acción es para medir. ¿Qué cosas medimos en un procedimiento? Medimos la variable dependiente, es decir, el tiempo de descenso, para ver de qué manera cambia. Por último, planteamos una acción como la siguiente: soltar el envase de Tetra Pak sin paracaídas desde la misma altura y registrar el tiempo que demoró en llegar al piso unas 3 veces y luego trabajaremos con la media. ¿Por qué razón? Porque esta es una acción para prever el grupo de control. Tenemos que asegurarnos de que de alguna manera el tipo de material influye en el tiempo de descenso. Para eso lanzaremos la caja de Tetra Pak sola sin el paracaídas y luego compararemos este tiempo con los que obtendremos con cada uno de los paracaídas de distinto material. De esta manera podremos comprobar si verdaderamente es el tipo de material quien influye en el tiempo de descenso o no. Esto nos permitirá comprobar nuestra hipótesis o simplemente rechazarla. Y bien, ¿cómo sería la tabla para registrar los datos? Pues sería como la siguiente. Usarías una tabla que esta vez en el lado izquierdo tendría una columna con tipo de material de paracaídas y al lado derecho unas columnas para los tiempos de descenso en segundos. Los tiempos de descenso, por supuesto, lo haremos con 3 pruebas o 3 intentos y luego sacaremos la media, el promedio para cada uno de los paracaídas de distinto material. Bien, ahora hay que pasar esto a nuestro informe. Por supuesto, no te olvides que esta tabla deberá ser llenada para luego proseguir con los siguientes pasos del método científico. Manos a la obra. De ti depende. Vamos, adelante.